PRB, Pastoreo Racional Boissin, como base fundamental de la ganadería de precisión. Primero vamos a hablar un poco de historia, de quién fue André Marcel Boissin. Nace el 7 de enero de 1903 y fallece el 21 de diciembre de 1964 en Cuba. Fue un bioquímico francés, agricultor y autor, mayormente conocido por desarrollar la teoría del pastoreo racional, también conocido como boycinismo, pastoreo intensivo racional. Él dio muchas conferencias alrededor del mundo y justo él fue mandado a llamar por Fidel para poder enseñar en su país, donde él ahí fallece. Estos fueron los libros escritos por él: Suelo, hierba, cáncer, nuevas leyes científicas en la aplicación de los abonos, dinámica de los pastos, productividad de la hierba y la vaca y la hierba. Él era una persona muy observadora. La verdad que yo creo que todos estamos agradecidos por el legado que ha dejado y bueno, fue impresionante y hasta ahora nos sorprende la calidad de productor que fue él en su momento, ¿no? Él nació en Normandía, era normando, en Francia. Este señor, el doctor Luis Carlos Piñeiro, que nace en Brasil en 1928, él ya falleció recientemente, doctor, ingeniero agrónomo, máximo exponente mundial de la técnica de pastoreo racional Boissin, que elimina todos los procesos químicos industriales para obtener pastizales y fomentar la regeneración natural y ecológica del suelo solo con la acción del ganado. Él fue la persona más conocida y que todo el mundo conoce y que bueno, nos dejó varios libros, entre ellos estos dos de aquí, que son excelentes libros, son un espectáculo. A él es el que le debemos, yo creo, mucho, todos los productores, por el gran legado que ha dejado y también la propagación de esto, que justamente aquí están estos libros: el PRB y la dialéctica de la agroecología. Él es el doctor Humberto Osorio, otro personaje que divulga el pastoreo Boissin. Es como que dos corrientes o dos escuelas. Una es la del doctor Humberto Osorio y la otra es la del doctor Luis Carlos Piñeiro. Cada uno tiene sus cosas que son un espectáculo. Recientemente yo crucé unas cuantas palabras con el doctor Humberto. Realmente una gran persona que también dejó mucho en Latinoamérica por el pastoreo Boissin. Y bueno, a ellos le debemos esto que nosotros sabemos de una u otra manera, porque ellos fueron los primeros pioneros en divulgar este tipo de metodología, de método en toda Latinoamérica, al cual nosotros tuvimos acceso. Aquí hay dos grandes personajes. El uno es el doctor Michael Rúa Franco, colombiano, excelente persona. A él fue la primera persona que yo vi en un video de 45 minutos que está colgado en YouTube hablar acerca del pastoreo Boissin. La verdad, a mí me impresiona el nivel de facilidad a la cual uno puede comunicarse con ellos. Son personas que son muy accesibles, son personas que todos conocen la calidad de gente que son y la calidad de trabajo que tienen alrededor de Latinoamérica es impresionante. El doctor Rúa es una persona que tiene
su cultura empresarial ganadera, su empresa que se llama Cultura Empresarial Ganadera, alrededor de toda Latinoamérica. Él tiene como sucursales o franquicias, algo así. Y ahí al ladito está el doctor Jairo Faría, el cual tuve la oportunidad de ser mentoreado por él. Él es una persona que estuvo viviendo conmigo casi durante un año en mi casa. Él me enseñó bastante. Él aprendió de un cubano en un lugar que se llama, en el estado de Zulia, en Venezuela, que este cubano aprendió de Cuba acerca de Guasán y lo llevó a conocer al mismo Guasán y a pasar clases con él. La verdad que me enseñó mucho, y le agradezco y aprovecho ahora para poder agradecerle a él este video. Y bueno, son grandes personas que son dignas de admirar. También hay otros excelentes productores en Uruguay, el señor Juan Dutra, también está Bruno Basqueto, muy conocido en Argentina. Son grandes personas, muy accesibles, como siempre lo he dicho, y eso es lo que me sorprendió de esto, porque cuando yo empecé a aprender de esto, lo veía ellos como personas que para mí era prácticamente muy imposible poder tal vez llegar a conocerlo, o muy difícil poder llegar a comunicarme con ellos. Entonces, hace un tiempo atrás se me ocurrió la idea de poder traer a una persona que era el doctor Jairo Faría para poder hacer un curso acá. Y bueno, así es como yo aprendí del PRB, y ahora les comparto un poco en este video, ¿no? Lo que nos dejó el señor Guasán, que es la plataforma, los 4 pilares fundamentales de la ganadería de precisión, son sus 4 leyes. Las 4 leyes: la ley de reposo, ocupación, rendimientos máximos y rendimientos regulares. Prestando especial atención a 4 aspectos fundamentales aplicables en cualquier país, clima, pastura y explotación, el productor bovino podrá mejorar su pastoreo, productividad, economía y rentabilidad. Eso nos menciona el doctor Luis Carlos Piñeiro en su libro. Las leyes de Guasán son un sistema de pastoreo intensivo basado en el seguimiento de 4 pasos propuestos por su creador e inspirador, el fisiólogo André Guasán, en 1973, y perfeccionados con el paso del tiempo gracias a la intervención de profesionales en el sector. Cada una de las personas de las cuales nosotros hablamos le viene aportando algo. Por ejemplo, algo de lo que mucho hablaba el doctor Jairo era acerca de cómo evitar por procesos biológicos muchos de los problemas que ahora hay, digamos, en el tema de lo que es las garrapatas y los problemas con algunos insectos en el campo, en las pasturas. Y ni que se diga el doctor Carlos Piñeiro, el doctor Humberto Osorio. El doctor Carlos Piñeiro ahí dice que el ganado tiene que ir, el agua tiene que ir al ganado, y aquí la corriente, el doctor Humberto dice que eso depende, que hay que tomar en cuenta muchas cosas. A mí me gusta más la teoría del doctor Humberto, y la verdad es algo que se tiene que analizar por muchos factores. ¿En qué consisten estas leyes? Veamos qué nos dicen diversos autores. El doctor Michael Rua: estas leyes aplican sobre la fisiología y desarrollo de las plantas en general, especialmente en las pasturas,
Como su nombre lo indica, son leyes porque siempre se van a cumplir, independientemente de si el ganadero conoce o no el acontecimiento, siempre darán el resultado esperado. Esta es una teoría, es una definición que la da el doctor Michael Rua, la cual yo no es que no esté de acuerdo, pero bueno, vamos a ir viendo en un futuro y para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones qué es lo que mejor aplica acá. El doctor Jairo Faría nos explica: estas leyes formuladas por André Voisin representan un paradigma en el manejo de los pastizales con base científica. Además de la filosofía de estas leyes es que siempre estén en funcionamiento, sin importar las condiciones climáticas, el tipo de suelo o la situación geográfica. El doctor Luis Carlos Piñeiro nos dice: el PDB se rige por leyes que, obedecidas en sus directrices generales, permiten al productor obtener máximos rendimientos técnicos y económicos, no solo sin agresión al medio ambiente, sino también con un balance ambiental altamente positivo, con nivel elevado al secuestro de CO2, de carbono. Ahora, esta es una definición, la cual yo la explico, yo la doy, y bueno, yo identifico las 4 leyes de Voisin como el principal recurso y encuentro entre el conjunto de herramientas perfectamente sincronizadas que nos dan como resultado la mayor cantidad de producción en la menor cantidad de espacio, naturalmente utilizadas con una alta capacidad de secuestro de CO2 como la base principal y fundamental de pastoreo inteligente de precisión. Vamos a conocer cada una de estas leyes y vamos a ir hablando acerca de sus beneficios y todo. Ley de reposo. Principio: para que un pasto sea productivo, debe recibir un periodo de descanso entre 2 pastoreos. Esto le permite almacenar reservas en sus raíces y desarrollarse rápidamente para producir la mayor cantidad de masa verde por unidad de superficie. Es muy importante que este tiempo de descanso sea el adecuado, pues si los animales entran a pastoreo antes del tiempo correcto, se pone en peligro la vida del pasto. Pero si el tiempo de descanso ha sido demasiado largo, es muy probable que la calidad del forraje no sea óptima. Como pueden apreciar, la ley de reposo es la cantidad de espacio que se encuentra entre uno y otro pastoreo. Pero hay algo muy importante: conocer el pasto. ¿Qué variedad de pasto tengo? ¿Cómo reacciona? Muchas personas dicen: tengo mi proyecto Voisin. ¿En dónde lo tiene? En tal. ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Cuántas cabezas tiene? Quieren una respuesta, quieren una receta de que tantas cabezas para tanto lugar, pero no se dan cuenta que esto no tiene que ser una receta, esto tiene que ser un protocolo, no tiene que ser una receta, porque yo tengo que saber muchos factores antes de saber cuál es el tiempo ideal de reposo. Yo tengo que saber las condiciones climáticas que yo tengo o que voy a tener, el suelo, la calidad de suelo que tengo, la cantidad de suelo que tengo, la calidad de forraje que tengo, la cantidad de forraje que tengo. Son muchos factores a la hora de poder saber exactamente cuál es el tiempo de reposo ideal. Aquí pueden observar la curva sigmoidea en pastos y forraje, crecimiento y desarrollo de las plantas llamadas por crecimiento y punto óptimo de reposo por
Días transcurridos desde el final del pastoreo. Curva sigmoidea versus reservas radiculares. Crecimiento y desarrollo de las raíces acumuladas en reservas en proporción con el desarrollo de las praderas. Voisin decía que se puede saber acerca de una planta con una curva, que es la curva sigmoidea, de cuál es la cantidad ideal de días que la pastura tiene que estar reposando. Y como pueden observar al ladito, a la curva sigmoidea en reservas radiculares y las versus reservas radiculares, es la cantidad de raíz que tenemos referente al crecimiento de la planta. Entonces, al finalizar, en la segunda imagen, vemos que existe un corte y que queda una raíz, y esa raíz en la cual ella tiene sus reservas energéticas, la planta guarda sus reservas, cómo hace que el procedimiento de crecer de la planta sea mucho más rápido. Ahora, a lo que va la pregunta es: ¿en qué parte, sabiendo qué pasto tengo yo, o dependiendo de qué pasto tengo yo, tengo que hacer el corte? Yo tengo que ser muy sabio a la hora de saber tengo que aprender a ubicarme, por así decirlo. Si yo estoy empezando a entrar tal vez a una época de sequía y es la primera vez que voy a hacer Voisin, entonces yo tengo que saber mínimo cuánto tiempo tal vez no vaya a llover, para empezar a sacar mis cálculos y en base a esos cálculos poder empezar a diseñar. Ley de ocupación. Principio: un pasto no debe ser cortado 2 veces por el animal en el mismo periodo de ocupación del potrero. Esto se logra mediante periodos cortos de pastoreo en potreros pequeños y con ocupaciones de 1 a 3 días. Hablar de pequeño o grande es un valor relativo, pues todo depende de la cantidad de animales que se trabajen en la finca. Muy bien, como han podido ver, la ley de ocupación nos dice que un pasto no tiene que ser cortado 2 veces por el mismo animal o por otro animal en el mismo espacio que se encuentran los animales. No tiene que ser dos veces cortado por el mismo periodo de ocupación. Los animales, dependiendo de la cantidad, nuevamente, dependiendo de la cantidad de pasto, la cantidad de área y la cantidad de animales que yo tenga, tengo que saber calcular que los animales no tienen que estar durante más de 3 días seguidos en el mismo lugar. Entonces, en base a este principio, es que yo aplico el dibujo que vaya a hacer en mi campo. Ley de rendimientos máximos. Principio: cumplidas las 2 leyes antes anunciadas, los rendimientos serán máximos cuando se cumple este principio. Es necesario enfocarse en los animales con mayor necesidad nutricional, como animales de engorde o lechera. Cuanto menos trabajo tenga un animal para cosechar a fondo un potrero, mayor será la cantidad de pasto cosechado. Esto se debe porque la cantidad mayor de proteínas se encuentra en el primer tercio de la planta cuando tiene la cantidad de días óptimos, o sea, está en su punto óptimo de cosecha o aprovechamiento. Entonces, nosotros nos enfocamos que los animales de engorde y las lecheras, por ejemplo, que son animales de alto requerimiento nutricional, tengan un pastoreo superficial, o que sea, como le decía el doctor Piñeiro, los punteros. Entonces, detrás de estos animales se encuentran los de bajo requerimiento nutricional, que
por ejemplo, son nuestras vacas, ya sean de descarte o de cría, o que nosotros no estemos enfocados tanto en animales que no tengan un alto requerimiento nutricional para poner después de los punteros. Entonces, con este tipo de pastoreo, nosotros nos aseguramos de que nuestros animales estén siempre por encima, dando la mayor cantidad de posible, ya sea en carne o leche. Ley de rendimientos regulares. Principio. Para que un animal sostenga su producción no debe permanecer más de 48 o 72 horas en el mismo potrero, pues está demostrado que los bovinos presentan mayores producciones durante las primeras 24 horas de ocupación del potrero, decreciendo estas a medida que transcurre el tiempo. Esto se debe cada vez a que el animal cosecha menos forraje y de menor calidad. Los que han trabajado en una lechería o han tenido lechería o saben de ganadería y han tomado leche, saben que las personas que mandan a las vacas por primera vez a un potrero en específico, ellas vuelven dando la mayor cantidad de leche posible justamente cuando entran por primera vez a un potrero. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestro animal esté dando siempre la mayor cantidad de leche posible? Lo que hacemos es no dejar que nuestro animal esté más de 24 horas dentro del mismo potrero. Entonces, con eso nosotros nos aseguramos que siempre el rendimiento sea regular y siempre alto, porque es lo que nos indica la ley. Entonces, con una correcta administración de pastura, porque al final y al cabo estas leyes son la forma ideal de poder tener una buena administración de pastura. La base de todo lo que hemos visto, las 4 leyes, de todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar a futuro o estemos tomando, es el aforo. Recuerdo que hace un par de semanas me encontré con un viejo amigo que lo tomó el curso, y me dice: yo estoy haciendo Boazán, me dice. Y yo le dije: ah, qué bien, me alegro. ¿Cuántas divisiones tenés? Tantas. Me dijo: ¿cuántos animales tenés? Tantos. Que más o menos sacamos unos porcentajes. Ah, está bien, le dije: bien, buenísimo. Pero obviamente estábamos en tiempo de lluvia. Y él me dijo que estaba ya llevando un par de tiempo Boazán. Y yo le dije: qué bueno. Le dije: ¿cuánto es tu aforo? Y me dijo algo que me dejó un poco desestabilizado emocionalmente. Me preguntó qué era aforo. Entonces él estaba haciendo Boazán, pero no sabía qué era aforo. Y bueno, nos pusimos a reír un poco ahí, estuvimos hablando, porque la base de todo es el aforo, es la cantidad de pasto que yo tengo para poder saber qué cantidad de carga soportar, qué oferta tengo de pasto para saber qué cantidad puedo soportar. Vamos a ver un poco acerca de qué es el aforo de pastura. En la pascicultura, que es la ciencia y el estudio de las pasturas, se define a su vez como la técnica de cultivo y o manejo de pastizales o pasto, también denominados académicamente en términos generales como recursos pasícolas, ya sea para pastoreo o cualquier otro uso agropecuario, como enolaje o ensilaje. El término aforo ha sido extrapolado desde otras áreas del saber y aplicado a la pascicultura para denominar a la actividad propia. O sea, en nuestra ciencia, en lo que nosotros hacemos, ¿qué significa? Es la actividad propia del manejo del pasto como cultivo agrícola para alimentar ganado pastoreador, ya sea vacuno, bufalino, caprino, ovino, equino, etc. Y consiste en medir o cuantificar la cantidad de pasto o forraje que un determinado terreno puede producir para este fin.
¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de área. Terreno, un determinado terreno puede producir para este fin. Hablamos específicamente de área. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, nos enfocamos en un área determinada, en un espacio determinado. Nosotros tenemos que saber que estas 10 hectáreas, por ejemplo, que yo voy a administrar, que voy a ver, o 100 hectáreas, si las 100 las tengo puro pasto, ¿qué pasto es el que tengo? Si tengo una parte con un pasto, la otra parte con otro pasto, ¿qué tipo de árboles tengo? ¿Qué tipo de maleza tengo? ¿Qué tipo de... Ahí sí, árboles tóxicos tengo que saber, tengo que empezar a conocer mi área, tengo que saber el aforo, la cantidad exacta. Como pueden observar en la imagen, esta es una forma que yo aprendí así igual a tomar la pastura, el aforo. Pueden ver ahí a las personas viendo el pasto. Eso es lo que ven abajo. Ese cuadrado es un cuadrado cualquiera, ya sea de PVC o de cualquier plástico, fierro o madera. Algunos, si no tienen el cuadrado, he visto con estacas y hilo de pescar, hacer un aforo y lo pesan. Ahora aquí pueden ver en esta otra diapositiva las cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, como pueden ver ustedes ahí, no hay más de 300 o 400 metros cuadrados en esa foto. Y tenemos de todo tipo de crecimiento de pastura. Tenemos crecimiento medio, crecimiento bajo y crecimiento alto. Entonces, esta manera que nos han enseñado a nosotros a hacerlo es muy precario. Aquí donde dice formas de aforar, por ejemplo, ven al señor, eso tiene 50 por 50 al parecer, pero no es de 1 metro cuadrado. Entonces he visto que algunas personas lo hacen así, de fierro, y sacan en base a la cuarta parte y después hacen la multiplicación correspondiente. Ahora, como pueden observar, el aforo en la imagen de al ladito, aforo en zigzag o en forma de Z, se va tomando diferentes muestras en toda el área del potrero, y en la otra forma, en forma de X o cruz, que es de igual forma en toda el área del potrero, van tomando este tipo de tomas y de muestras. Ahora, todo esto, ¿por qué es que existe la necesidad de hacer tantas tomas de aforo en un solo lugar? Porque necesitamos saber la cantidad exacta. Tenemos que aprender a llegar a conocer a la cantidad exacta o más precisa que tenemos a través de esta manera, a través de conocer qué cantidad de pasto es la que yo tengo en manera real para tomar una mejor decisión a futuro. Entonces, son los puntos que hay que tomar en cuenta, el tipo de crecimiento, pero ahora que ya lo van a ver después, existe una herramienta genial como el pasturómetro y otra herramienta increíble que nos dan los laboratorios de imágenes, que es la capacidad de analizar la cantidad de aforo en base a una foto. Entonces podemos tener mayor capacidad de toma de decisiones con esas pequeñas herramientas. El arte de saber saltar potrero. Una de las preguntas más frecuentes entre los ganaderos que desconocen o confunden el pastoreo racional Wassan con los métodos de rotación tradicionales es: ¿por qué
Razón, en PRB no se puede hacer la rotación de potreros en una forma ordenada y sucesiva. ¿Cuándo se debe ingresar el ganado a un potrero para que consuma siempre alimento de buena calidad? El doctor Piñeiro nos explica claramente cómo se rota el ganado en PRB con base en las leyes universales del pastoreo Boazán y explica lo siguiente. El manejo de los potreros en PRB es como una jugada de ajedrez. Se mueve una pieza pensando en el resultado o efecto que producirá 2 o 3 jugadas más adelante. En PRB muchas veces se usan potreros o se dan indicaciones cuyos resultados se prevé para mucho más adelante. Esto quiere decir que yo sé cuál es el potrero ideal que viene después del que mis animales están. Y no siempre es el siguiente o el subsiguiente o el más cerca. Puede ser a veces hasta 7 potreros más allá. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en la imagen anterior que no en todos los lugares crecen igual. Aquí ya les voy dando una pista para lo que vamos a ver más adelante del por qué la ganadería de precisión se diferencia de esto. Es muy importante poder saber en un tiempo cada vez más próximo al real, al del día, cuál es el mejor lugar donde pueden entrar los animales. Y que yo lo sepa eso en tiempo casi real es lo mejor que me puede haber pasado con la tecnología. Entonces, ¿es posible? Es posible hacer eso. Cuando ustedes llegan a tomar este tipo de decisiones y comienzan a aprender a saltar los potreros, como pueden ver en la imagen, sale el efecto ajedrez. Todos los potreros a veces quedan de colores diferentes, tal cual como lo están viendo en la imagen. Ocupado hace 7 semanas, días lluviosos, será ocupado de nuevo la próxima semana, el más pronto. Ocupado hace 6 semanas, días poco lluviosos. Y así cada uno de los potreros se va mostrando con la mayor precisión, por así decirlo, y todo esto lo muestra en base a sus colores. Tal vez más verde, días más lluviosos, días más opacos, días más calurosos y así. Tomamos una decisión en base a la visualización y panorama que tenemos de nuestras pasturas. Puede que el siguiente potrero sea el tercero o cuarto que vamos a utilizar en la toma de decisión. Es el punto más importante. Esto es lo más importante. Toma de decisiones. Van a darse cuenta en qué nos diferenciamos con la ganadería de precisión más adelante. ¿Por qué el potrero cuadrado? Cuando el potrero es cuadrado, el principio de equidistancia les provee o transmite seguridad. Se sienten menos vulnerables ya que los obliga a mantenerse menos dispersos y por su instinto gregario esto les genera tranquilidad, paz, seguridad y confort. Como pueden ver en la imagen, dice formas de parcelas correctas e incorrectas. Adaptado de Boazán 1963. Incorrecto, tipo pizza. Incorrecto, ahí en la esquina. Incorrecto. Correcto, el bebedero al centro y todo cuadrado. Como pueden ver las áreas sociales, como abajo, como están, la letra A representa la aguada. Las 3 últimas figuras muestran la forma correcta de realizar un corredor de acceso al agua. Ahí pueden ver cuáles son las formas diferentes con las cuales un animal puede llegar al agua y cuáles son las correctas para el modelo Boazán. Entonces, ahí podemos observar por qué cuadrado, que hay que tratar siempre que sea cuadrado.
divisiones y formas ideales. Aquí a un lado pueden ver las cercas vivas, formando en lo posible cuadrado. Aquí al ladito pueden ver los cuadrados, la forma en cómo se van moviendo. Tiene que tratar en un 85-90% de los potreros, o 80%, que sean cuadrados. Es muy importante que sean cuadrados los potreros, porque además así ustedes se van a dar cuenta que lo están haciendo bien, ya que generalmente siempre se puede esa cantidad de porcentaje hacer los potreros cuadrados. Ustedes aquí pueden ver los proyectos estos de PRB. Por ejemplo, en esta diapositiva, en el lado derecho dice PRB vacas ordeño doble propósito, PRB próxima ampliación, PRB para crías. Ahí pueden ver 3 módulos. Un módulo especial para cría, otro módulo para vacas de ordeño doble propósito y el otro que es la ampliación. Al otro lado pueden ver, no son cuadrados los potreros, pero tratan de ser lo mayormente cuadrado posible, con hasta sus divisiones de agua y por dónde van los caminos y cuáles son los accesos a los potreros. A mí me gusta mucho trabajar como el lado izquierdo, tratar de hacer callejones y en base a los callejones después ir haciendo las divisiones internas. Es un poco más fácil. Y bueno, esto es todo lo que les puedo hablar acerca del PRB. Le agradezco bastante por su atención. En el próximo tema vamos a estar viendo la introducción a la ganadería de precisión. No quise ahondar mucho en el tema del PRB porque no se trata de PRB el curso, ¿no? Entonces, aunque sí es la base fundamental de la ganadería de precisión, nosotros utilizamos todas estas leyes para hacer lo principal, que son nuestros diseños, nuestros módulos, nuestros dibujos. No quisimos ahondar mucho porque son muchas las cosas que hay que hablar de esto, y le agradezco nuevamente por haber agarrado el curso y bueno, nos vemos en el siguiente tema. Muchísimas gracias.